lo conocemos como uno de los grandes guerreros de la guerra de Troya, el legendario aliado de los troyanos que lideró sus fuerzas desde muy lejos para combatir la invasión aquea. Pero, ¿quién era realmente Memnón y cuál es la historia del famoso rey guerrero de Etiopía? En este vídeo veremos la vida y el legado del primer héroe africano de la mitología griega. La legendaria guerra de Troya tuvo lugar entre la coalición invasora aquea, encabezada por el rey micénico Agamenón, y la ciudad de Troya liderada por Príamo y sus decenas de aliados. Entre esos aliados había un contingente de guerreros encabezados por un rey que se creía que era de la tierra de Etiopía. Ese rey era Memnón. La tierra de Etiopía aparece por primera vez en los registros griegos antiguos hacia el final del periodo arcaico como un término geográfico para una tierra ubicada al este del río Nilo hacia el Mar Rojo. Sobre Etiopía, Heródoto nos dijo lo siguiente: donde el sur desciende hacia el sol poniente, se encuentra el país llamado Etiopía, que es también la última tierra habitada en esa dirección. Allí se obtiene oro en gran abundancia, abundan los elefantes enormes y los árboles silvestres de todas las clases, y ébano, y los hombres son más altos y más longevos que en cualquier otro lugar. Sus habitantes, los etíopes, fueron registrados incluso antes, y considerando que su ubicación estaba tan lejos de Grecia, los escritores antiguos incluso les dieron un estatus algo legendario. Por tanto, estas fuentes tempranas como Homero, que carecían del conocimiento geográfico que poseían sus sucesores, imaginaban a los etíopes como personas distantes que habitaban en los confines del mundo. Con todo, la tierra de Etiopía, aparentemente ubicada fuera de los límites del mundo conocido en ese momento, no fue gobernada originalmente por Memnón, sino por su hermano mayor, Ematión. A los dos hermanos reales se les dio un origen mitológico griego y una conexión de sangre con Troya, pues se les consideró hijos de Titón, quien a su vez era hijo del rey troyano Laomedonte, un gobernante anterior que se dice que murió a manos de Heracles durante la generación anterior a la guerra troyana. De hecho, sería el mismo Heracles el que procedería a acabar con el reinado de Ematión en Etiopía tras un enfrentamiento entre ambos héroes en el valle del Nilo. Y es aquí donde interviene el hermano de Ematión, Memnón, y se convierte en el nuevo rey de Etiopía. Lo cierto es que no se conoce mucho sobre el reinado temprano de Memnón, y las fuentes disponibles son vagas o contradictorias. Pero por lo general, hablan de Memnón como un gran rey de su lejano reino. Cuando estalló la guerra de Troya, el rey etíope naturalmente se puso del lado de los troyanos y lentamente comenzó a reunir sus fuerzas. Pero como el reino estaba ubicado tan lejos tanto de Grecia como de Asia Menor, Memnón tardó una cantidad considerable de tiempo en acudir en ayuda de su principal aliado. De hecho, sería solo hacia el final de la guerra que los contingentes etíopes llegaron finalmente a Troya, en un momento en que Príamo y otros líderes troyanos comenzaron a cuestionar si su aliado llegaría. Tras la muerte de Héctor a manos de Aquiles y la posterior recuperación de su cuerpo por parte del rey Príamo, la situación en el campo de batalla parecía sombría para los defensores de Ilión. Con el mayor héroe aqueo de vuelta entre las filas de Agamenón, el rey Príamo estaba desesperado por recibir refuerzos. Pero estos refuerzos llegaron finalmente en forma de miles de soldados, dirigidos nada menos que por Memnón de Etiopía. El rey troyano, al ver esto, organizó un gran banquete en honor a Memnón, y durante la cena, Príamo se dejó llevar por el entusiasmo y declaró que Memnón salvaría a Troya. Memnón, sin embargo, permaneció humilde y manifestó su esperanza de que su fuerza contribuya al esfuerzo troyano, pero también se mostró cauto ante cualquier celebración antes de la batalla. Cuando llegó el día de la batalla, Memnón reunió a sus numerosos contingentes y salió junto con las fuerzas troyanas y el resto de aliados. La fuerza troyana incluía a los principales contingentes, encabezados por Paris, y la banda de guerreras amazonas, dirigida por su reina Pentesilea. En el bando opuesto, los aqueos estaban dirigidos por el rey Agamenón, así como por un gran número de héroes como Aquiles, Diomedes, Áyax y muchos otros. Cuando las dos fuerzas chocaron, el impacto de Memnón se sintió de inmediato, pues el contingente etíope atravesó el ala aquea y comenzó a causar cientos de bajas.
Sin embargo, en el lado opuesto, el gran Aquiles había acabado con Pentesilea y con sus amazonas. Por lo que a Memnón le quedó claro que si quería ganar esta batalla y dar la victoria a los troyanos, tendría que matar al poderoso Aquiles. Finalmente la gran batalla entre los dos héroes dio comienzo, y a diferencia de muchos otros antes que él, el rey Memnón se mantuvo firme y luchó contra Aquiles cara a cara y golpe a golpe. Se decía que los héroes estaban tan igualados que incluso los dioses no se decidieron sobre el ganador. Pero aunque Memnón demostró que su habilidad y coraje eran prácticamente iguales a los de Aquiles, finalmente el héroe aqueo le ganó la partida, pues cuando Aquiles finalmente prevaleció, apuñaló a Memnón en el corazón con su lanza y el rey de los etíopes encontró su fin. Esta batalla, así como los eventos posteriores, fueron descritos extensamente en Etiopía en poemas compuestos en el siglo VII a.C., pero lamentablemente la mayor parte de su contenido se perdió en la historia. El propio Aquiles moriría en la misma batalla, siendo alcanzado por las flechas de Paris, quien también encontraría su muerte en una guerra que finalmente resultó en la destrucción total de Troya.